Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Una vez más con ustedes para compartir nuestras charlas sobre temas que están relacionados con nuestra vida como cristianos, como cristianas, nacidos de nuevo. Y justamente hoy quería responder a esta pregunta. ¿Qué significa ser un cristiano o una cristiana nacido de nuevo? El pasaje clásico de la Biblia que responde a esta pregunta se encuentra en el Evangelio de San Juan capítulo 3. En ese pasaje el Señor Jesucristo está hablando con Nicodemo, un prominente fariseo, miembro del Sanedrín, un principal. El Sanedrín era el consejo gobernante de los judíos. Y a pesar de ser una persona religiosa, tenía una necesidad muy íntima que la religión no le podía satisfacer. Una pregunta que todo el conocimiento que tenía sobre la ley no satisfacía su respuesta. Por eso había venido a Jesús de noche para hacerle algunas preguntas. Y mientras Jesús hablaba con Nicodemo, en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos 3 a 7, encontramos estas preguntas y las respuestas que le hace el Señor Jesús. Dice así Juan 3, versículos 3 a 7. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. Muchos de nosotros hemos recibido instrucciones en nuestra familia sobre temas religiosos, sobre el bautismo a los niños, sobre la limpieza de pecados, sobre confesión, temas que no encontramos en la palabra de Dios. Aquí dice claramente Jesús a una persona que conocía mucho de la ley y que seguramente tenía esta gran inquietud, ¿qué era necesario para entrar en el reino de los cielos? Por eso que Jesús apunta a esa pregunta que supuestamente le tendría que haber hecho Nicodemo. Comienza diciendo este pasaje, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y luego lo reafirma en el versículo 7, cuando le dice, no te sorprendas, quiere decir que seguramente Nicodemo habrá quedado sorprendido por la respuesta que le dio Jesús. No te sorprendas de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. Seguramente Nicodemo venía cumpliendo con una serie de ritos que fijaban la ley, y él seguramente era un hombre cumplidor de esas leyes. Por eso se nos dice que era un principal, un fariseo prominente. La frase nacer de nuevo literalmente significa nacer de arriba. Por eso Jesús dice, te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo tenía una necesidad verdadera y por eso fue a Jesús a buscar esa respuesta que necesitaba. Él necesitaba un cambio de corazón, una transformación espiritual, porque lo que él conocía no le alcanzaba. Él sabía en lo más íntimo de su corazón que necesitaba algo más. Por eso va de noche
a encontrarse con Jesús y hacerle estas preguntas. El nuevo nacimiento, el nacer de nuevo, es un acto de Dios, por el cual la vida eterna es impartida a la persona que cree. Por eso que una buena traducción es nacer de arriba. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, el apóstol Pablo escribe: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13, se indica que el nacer de nuevo también transmite la idea de volverse hijo de Dios, al confiar en el nombre y en la persona de Jesucristo. La pregunta que viene de una manera lógica y que muchas veces me la han hecho es: ¿por qué una persona religiosa que ha sido miembro quizá de una iglesia, que ha sido bautizada de pequeño, que ha tomado la comunión, que ha cumplido con ciertos ritos que la iglesia a la que él asistía o su familia asistía le proponían, es por qué una persona, habiendo cumplido con todos esos ritos, necesita nacer de nuevo? Y el mismo apóstol Pablo responde a esta pregunta en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 1, cuando dice: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Y en la carta a los Romanos, en el capítulo 3, 23, el apóstol escribió: pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Los pecadores están espiritualmente muertos. Dice Pablo, privados de la gloria de Dios, separados de Dios. Pero cuando reciben vida espiritual a través de la fe en Cristo, la palabra de Dios, la Biblia, lo compara, lo asimila con un nuevo nacimiento. Solo aquellos que han nacido de nuevo tienen sus pecados perdonados y pueden tener una relación con Dios. ¿Cómo ocurre eso? En la misma carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículos 8 y 9, el apóstol Pablo declara: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Cuando uno es salvo, él o ella ha nacido de nuevo, ha sido renovado espiritualmente, renacido, y ahora es un hijo o una hija de Dios por el derecho de este nuevo nacimiento. Confiar en Jesucristo, en aquel que pagó el castigo del pecado al morir en la cruz, es lo que significa nacer de nuevo espiritualmente. Cuando Pablo afirma en 2 de Corintios 5:17, por lo tanto, si alguno está en Cristo es una nueva creación, nos está declarando que aquello viejo, aquellas tradiciones que traíamos, han pasado y que ha llegado lo nuevo. Jesucristo trae algo nuevo. Él ha venido no a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y cuando el hombre estaba separado de Dios, muerto espiritualmente por sus pecados, por haber vivido dándole la espalda a Dios, desobedeciendo a Dios, necesita de esta salvación tan grande. Y fue precisamente Jesucristo quien ocupó el lugar en la cruz del Calvario que teníamos que haber ocupado vos y yo. Él se ha hecho nuestro sustituto, nuestro vicario. Por eso, si alguien que está escuchando este mensaje nunca ha confiado en el Señor Jesucristo como su Salvador, yo le invito a que considerara si no es este el momento oportuno para darle lugar al Espíritu Santo, y mientras Él le habla a su corazón,
usted nazca de nuevo. Y para ello tendría que usted, sea hombre, sea mujer, sea joven, sea anciano, arrepentirse de corazón sincero y volverse hoy a Dios para que Él perdone sus pecados. Reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. El apóstol Juan, en su Evangelio, en el capítulo 1, versículos 12 y 13, escribe: mas a cuantos los recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y es mi deseo que si usted desea aceptar a Jesucristo como su Salvador y nacer de nuevo, quiero dejarle aquí una oración modelo para que usted repita. No es la oración la que usted lo va a salvar, es la confesión que usted va a hacer a través de la oración. Es que usted realmente y solamente confíe en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, como el único mediador, como lo afirma la Biblia, entre Dios y los hombres, el único que puede librar del pecado. Y esta oración simplemente es una manera de expresar a Dios su fe en Él y agradecerle por proveerle esta salvación tan grande. Por eso, si usted quiere hacerlo, yo quiero acompañarlo, para que usted de allí donde está repita estas palabras. Dios mío, Padre que estás en los cielos, sé que he pecado contra ti y merezco el castigo, pero reconozco que Jesucristo tomó ese castigo que yo merecía. De manera que a través de la fe en Él, yo necesito ser perdonado. Por eso decido hoy apartarme de mis pecados y poner mi confianza en ti para la salvación. Gracias. Gracias por tu maravillosa gracia y perdón. Gracias por este regalo maravilloso que nos has dado en la persona y en la obra redentora de Jesucristo, a quien recibo en este instante como mi Señor y mi Salvador personal. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Y si has hecho esta oración, yo puedo llamarte mi hermano, mi hermana, porque somos, vos y yo, hijos del mismo Padre. Hemos sido hechos nueva creación, nuevas criaturas. Y como dice la palabra, lo viejo pasó y todo ha sido hecho nuevo. Que Dios te bendiga y recordá este día, anótalo en algún lugar para recordar que este es el día en que has nacido de nuevo. Que tenés acceso al reino de Dios y a ser llamado Hijo del Dios Altísimo, hija del único Dios verdadero. Dios te bendiga y nos vemos este fin de semana en el templo. Salcedo 4030, viernes 19 horas reunión de jóvenes, sábados 19 horas discipulados de jóvenes, adolescentes y adultos, y domingo 10 de la mañana escuela bíblica y 11 culto de resurrección. Te esperamos. Dios te bendice.